La comarca del Guadajoz, campiña este de Córdoba, dibuja un paisaje amable de lomas y valles. Desde cualquiera de sus suaves cimas, la vista se pierde en el mar de olivos que se extiende por los 4 puntos cardinales. Recorrer estos campos es hacer una inmersión en la historia. En nuestro viaje descubriremos las localidades de Castro del Río y Baena, 2 pueblos que forman parte de la ruta califal que antaño unía Córdoba con Granada. Y junto a ellas, fortalezas, recintos amurallados, cuevas y salinas sobre las que han girado la vida en esta tierra en los últimos 3.500 años. Son algunos de los tesoros que nos regala esta comarca de Córdoba, fronteriza con el sureste de Jaén. Comenzamos nuestra ruta en Castro del Río, en el barrio de la Villa, un recinto amurallado que abraza lo que fue la antigua localidad. Situado en lo alto de la loma y protegido al sur por el río Guadajoz, que hoy atraviesa esta población, la Ciudadela es uno de los pocos ejemplos de ciudad fortificada de la provincia de Córdoba. Aunque se han encontrado evidencias romanas en Castro del Río, el mayor empuje lo logró con la llegada de los musulmanes. Por el entramado de calles estrechas y casas encaladas de la Ciudadela, llegamos al castillo, de época posterior a la Reconquista, donde se alza, aún altiva, la torre del homenaje con sus 20 metros de altura. Junto al castillo, en la zona más elevada, descubrimos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, fundada en el siglo XIII, aunque lo que nos ha llegado hasta hoy es fruto de distintas reformas. Seguimos nuestro camino y a pocos kilómetros de Castro del Río nos encontramos con una de las numerosas salinas que existen en esta comarca desde hace miles de años. Impresiona saber que tienen su origen en las lagunas saladas que quedaron tras la desaparición del mar de Tetis en la era mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios. Aquí el viajero puede comprobar cómo los salineros continúan con su oficio de extracción de sal, un trabajo que ha permanecido inalterable durante siglos. Cuando todo esto lo ocupaba el mar, se quedó sal sedimentada que ahora, en la actualidad desde época romana, florece por unas pozas que las vierten a estas pilas, donde el salinero día tras día va moviendo la sal para producir esto que tengo en la mano, que es esta rica sal de manantial, que da nombre a la comarca del Guadajoz, como en época romana se llamaba el Salsum Flumen, río salado. Tras las montañas de sal, amontonadas junto a las pozas, divisamos nuestro siguiente destino, Torre Paredones, un yacimiento arqueológico ubicado entre Castro del Río y Baena, que guarda la huella que los distintos pueblos han ido dejando en esta zona desde la Edad del Cobre hasta la Baja Edad Media. Junto a la entrada al yacimiento encontramos la primera sorpresa, el mausoleo de los Pompeyos, una tumba monumental que albergaba en su interior 12 urnas cinerarias. Emprendemos el camino al conjunto arqueológico rodeados de olivos. Allí nos recibe la puerta oriental, una entrada con torres, hoy reconstruidas, que datan de la época romana republicana. Aquí comienza el viaje a Roma. Vamos a tener la oportunidad de ver unos restos realmente llamativos, importantes, la mayoría de ellos pertenecientes a la época en la que la ciudad romana estuvo habitada, entre el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo. La visión del foro, presidido por 3 estatuas monumentales dedicadas a miembros de la familia imperial, sobrecoge desde la cima de la loma, desde donde se distinguen los diferentes espacios que arropaban a la plaza principal. Delante de nosotros tenemos el foro, que era el centro monumental de la ciudad romana,
y donde hemos tenido la suerte de encontrar los edificios principales que conformaban este espacio urbano, que era la Basílica, el lugar donde estaba la justicia, donde se impartía justicia, el templo, que está en la parte oeste, dos pórticos, al norte y al sur, y en la esquina noroeste, junto al templo, la curia, que era, digamos, el ayuntamiento de la época donde se reunía el senado local. Junto al foro encontramos una calle principal, de época íbera, que abre el paso hacia la plaza. Frente a ella se construyó el mercado de abastos, que mantiene sus suelos en un perfecto estado de conservación. Pero Torreparedones aún guarda otros tesoros, como los restos del castillo medieval de Castro el Viejo, levantado a finales del siglo XIII en la parte más alta de la comarca. Situado frente al foro romano, sirvió para la defensa de la ciudad de Córdoba frente al reino nazarí, fronterizo con esta zona. Y no sorprende que eligieran este lugar, ya que desde la torre del homenaje de la fortaleza tenemos una vista privilegiada. Alejado varios kilómetros de las cadenas montañosas que lo rodean y sin barreras que dificulten la vista, desde aquí se divisan el Valle de los Pedroches, al norte de Córdoba, Sierra Mágina en Jaén, Sierra Nevada en Granada, las Sierras Supéticas, Sierra de Yeguas en Málaga y Sierra Morena. Antes de continuar nuestro viaje, nos detenemos en uno de los dos santuarios descubiertos durante los trabajos de excavación. El edificio reconstruido, y al que se accede por una escalinata, alberga una columna que representa a la divinidad y que fue lugar sagrado y de culto durante 4 siglos, hasta el año 200 de nuestra era. La gastronomía es otro de los atractivos de nuestra ruta. Entre la amplia oferta de restaurantes, nos detenemos en esta antigua almazara del siglo XVIII. Hoy es un museo-restaurante dedicado a la cocina tradicional elaborada con el ingrediente estrella de la zona, el aceite de oliva. Entre muelas de molino y prensas de aceituna, los comensales pueden degustar algunos de los platos más típicos de esta tierra. Nos encontramos en un lugar muy singular. Actualmente es un restaurante, pero hasta hace 20 y pocos años era un molino de aceite, que fue fundado en 1784, con lo cual es del siglo XVIII. El viajero que se acerque a visitarnos puede disfrutar de la cultura del aceite desde dentro, tanto comiendo en la sala donde estaban todas las máquinas de producción, como visitando la zona de tinajas donde se almacenaba el aceite una vez producido.